Shalom, shalom, ¿cómo están? Espero que bien. Último día de Hanukkah de 5784, diciembre 2023. Y habíamos publicado, creo que esta noche, este quiz descubre el personaje bíblico. Y Javier PL 9626 dijo, hay muchos temas muy interesantes a desarrollar en las preguntas del quiz, del trivia, de las adivinanzas. El profeta Daniel también interpretaba sueños como Joseph. Lo hizo en el exilio de Babilonia a Nabucodonosor II. ¿Por qué fue el profeta Daniel fue arrojado a los leones? ¿Cuál fue la razón? Gracias, estimado Rabino Yehuda, el Eterno lo bendiga, paz y bendiciones para Israel. Y ahora voy a proceder a responder bastante rápidamente, reformulé un poco las preguntas para darle más claridad y empiezo diciendo lo siguiente. Daniel interpretó sueños como Yosef. Antes de esa pregunta, recordemos una cosa, si bien se lo conoce por el mundo cristiano por lo general como el profeta Daniel, en el mundo judío, del cual Daniel es parte y el Tanaj es parte, lo que los cristianos llaman Antiguo Testamento, Daniel no es considerado un profeta, y si es profeta, si fuera profeta, no es de primera categoría, es de los niveles bajos de profecía, por lo tanto se lo conoce más bien como Daniel el vidente. Él tenía capacidad de ver cosas, pero es una capacidad bastante limitada. Así pues, lo usamos ahora, profeta Daniel, como una manera de saber de qué Daniel estamos hablando, no de mi sobrino, no de mi amigo, sino del que está en el Tanaj, el profeta Daniel, el visionario Daniel. Y es cierto también que tiene unas visiones muy interesantes, pero por ser un nivel bajo de profecía, tenemos que tener mucho cuidado en sus interpretaciones, cosa que no es parte del tema de este video. Y también saber que muchas interpretaciones que se hacen de pasajes de Daniel, como que hablan de Jesús y cosas por el estilo, en realidad hablan de cosas o que ya pasaron y tienen que ver más con los macabeos que con Jesús, o que van a pasar eventualmente en el futuro. Pero la mayoría de los estudiosos dicen que son cosas que ya pasaron en épocas un poquito más tarde que la de Daniel. De hecho, si vamos a académicos van a decir algo totalmente diferente. Pero concretémonos y vamos a lo nuestro, que es, ¿Daniel interpretó sueños como Yosef? Y la respuesta es que sí, que de hecho Daniel era conocido, entre otras cosas, por interpretar sueños, tanto como lo hacía Yosef. Ambos tenían la habilidad de interpretarlos de una manera sobresaliente. Ambos fueron bendecidos con un don especial para descifrar los mensajes que están ocultos en los sueños y revelar su significado, que muchas veces puede ser profético. Recordemos que básicamente hay tres tipos de sueños. Tenemos los sueños que son producto de la fisiología, por ejemplo, tengo una urgencia fisiológica o hay un ruido y mi mente convierte esas pulsiones externas o incluso internas del cuerpo, por ejemplo, tengo necesidad de orinar, lo convierte en un sueño con el mensaje que tiene que ver concretamente con eso fisiológico. Después hay un sueño que es el más común, el más habitual, que tiene que ver con nuestra mente inconsciente y con aspiraciones que tenemos, deseos, dudas, cosas que estuvimos haciendo, cosas que pretendemos, cosas que son para analizar con ayuda de un psicólogo, no necesariamente psicoanalista. Y por último, que hoy en día son los menos habituales, son los sueños proféticos. Existen hoy en día sueños que están conectados a la red espiritual, pero no son las profecías de antaño. Y estos jóvenes, Daniel y Yosef, tenían la capacidad, sea por un don divino, como he dicho antes, o también por su propio estudio acerca de los sueños, que los llevaron a conocer cómo son los símbolos, cómo se interpretan, y tener la capacidad también de conectarse a la red espiritual para conectar con distintos tiempos, distintas realidades, distintos pensamientos y poder dar una interpretación más certera. Así que correctamente Daniel y Yosef tenían esa habilidad. Y fueron así también, como lo deja constancia el Tanaj, instrumentos de Dios para interpretar sueños de personas importantes y de esa manera brindar orientación a estas personas que buscaban un camino y que gracias a estos dos judíos, hebreos, israelitas, lograron encontrar un propósito y hasta cambiar de conducta favorablemente. La segunda pregunta que nos había hecho Javier es reformulada. ¿Daniel interpretó sueños durante el exilio en Babilonia bajo Nabucodonosor? Y la respuesta es exactamente, durante el exilio de Babilonia, el rey Nabucodonosor experimentó sueños perturbadores y enigmáticos que lo dejaban perplejo. Lo podemos encontrar en el Tanaj, el relato. Daniel, gracias a la sabiduría divina que poseía
y a su propia inteligencia y capacidad, fue llamado ante el rey para interpretar estos sueños. A través de la intervención divina y con su propia imaginación, creatividad, inteligencia, Daniel pudo revelar el significado y el mensaje oculto en los sueños de Nabucodonosor, brindándole claridad y dirección, cosa que era necesaria para el rey. Si están interesados en los sueños y en las otras cosas fascinantes que ocurrieron en la historia de Daniel, pueden estudiarlo con un maestro judío. Tengan cuidado con eso de los maestros judíos. Conozco una persona que está estudiando con una supuesta maestra judía, pero que interpreta cosas paganas como por ejemplo que Jacob peleó realmente con Dios, como que Dios se hizo ser humano y peleó. Eso es una interpretación pagana. Así que tengan cuidado conseguir maestros judíos que sean un camino de claridad espiritual para no confundirlos. Tercera pregunta, ¿por qué el profeta Daniel fue arrojado a los leones? Daniel fue arrojado a los leones debido a la envidia y un complot tramado por aquellos que querían perjudicarlo, un tema de política, más que antisemitismo, política. Su integridad, su lealtad a Dios y su negativa a adorar a otros dioses provocaron celos y resentimientos entre los funcionarios del reino. Usaron esto de la fidelidad de Daniel a Dios, a las costumbres judías de su época, para incriminarlo y obtener ventajas políticas. Corruptos políticos, no solamente vino Milei a sacarlos, se supone, y algún otro como Bukele, se supone, sino que ya existían hace milenios los corruptos en el gobierno. Y entonces, ¿qué hicieron estos corruptos cercanos al rey Nabucodonosor? Buscaron una manera de desprestigiarlo y lo acusaron de desobedecer el decreto del rey, que prohibía orar a cualquier otro que no fuera al rey mismo. Así que esa es una de las respuestas que le podemos dar a la pregunta ¿por qué el profeta Daniel fue arrojado de los leones? Y la cuarta pregunta, de lo que reformulé, de lo que envió Javier, ¿cuál fue la razón y qué pasó? La razón creo que ya la dije, pero es detrás de la persecución de Daniel, la razón era que él tenía una fe, una fidelidad, una emuná inquebrantable hacia Dios, las costumbres judías, y su negativa a comprometer sus creencias judías. A pesar de la amenaza de ser arrojado a los leones, para que se lo coman, Daniel continuó orando a Dios y confiando en su protección. El rey, a pesar de estar consternado por la situación, no pudo revocar su propio decreto y Daniel fue lanzado al pozo, a la guarida de los leones. Sin embargo, el poder y la misericordia de Dios se manifestaron de manera asombrosa. Los leones no le hicieron daño ninguno a Daniel, ya que Dios envió a su ángel para protegerlo. Al día siguiente, el rey, lleno de asombro y gratitud, ordenó que sacaran a Daniel de la fosa. Este evento fue un testimonio poderoso de la fidelidad de Dios y la valentía inquebrantable de Daniel. En mismas épocas, tres amigos de Daniel, también personas fieles al judaísmo, si ustedes recuerdan los nombres, pónganlo en los comentarios. Es una prueba que les estoy haciendo. Fueron tirados al horno encendido, también por temas de disputas políticas y usaron las creencias fieles de judíos de ellos para tratar de castigarlos. Y Dios los salvó, tal como dice el Midrash que ocurrió con Abraham, que también fue tirado al horno encendido. Así que, querida gente, acá tienen las respuestas. Espero que este video haya sido esclarecedor y les haya permitido comprender mejor la vida y las experiencias del visionario profeta Daniel. Esta vida de Daniel nos enseña importantes lecciones sobre emuna, mal llamada fe, integridad y confianza en Dios. Les pido que no se olviden de suscribirse, de darle like, de comentar, de compartir, de hacernos preguntas para seguir haciendo más contenido inspirador y educativo. De mi parte, les deseo a todos ustedes que tengan shalom y bendiciones y que a los malvados se lo coman los leones y los queme el horno. Y a los buenos le haya que todo el tiempo la bendición de Dios. Shalom.